Continuamos con nuestra sesión sobre riesgo de liquidez. Vamos a ir tratando los temas siguientes, ¿verdad? Bueno, en la sesión anterior quedábamos, ¿verdad?, explicando este concepto de administración de riesgo de liquidez, cómo eso se entendía en el contexto de la administración integral de riesgo. Habíamos dicho que eso implicaba, ¿verdad?, básicamente la identificación y medición del riesgo, el control y monitoreo del riesgo, y por último una etapa de cubrimiento del riesgo. Entonces vamos a comenzar con la parte de identificación de los factores de riesgo. Bueno, ¿cuáles serían los pasos, como mencionábamos, para la administración del riesgo? Tenemos que identificar los factores de riesgo de liquidez. Aquí a estos factores de riesgo de liquidez nosotros le vamos a llamar, en la terminología de administración integral de riesgo se le llama eventos de riesgo de liquidez. Esos eventos de riesgo de liquidez, entonces, tenemos que identificarlo. Posteriormente, tenemos que medirlo utilizando las herramientas, establecer algunos controles, principalmente este límite de tolerancia. Es muy importante en términos de riesgo de liquidez. Viene después el monitoreo, el cubrimiento. Bueno, ¿cuáles serían entonces? Comenzamos entonces con los factores que generan riesgos. O sea, en este caso, estos serían los eventos de riesgo de liquidez. Es importante dejar bien claro acá que para que exista eventos de riesgo de liquidez, primeramente tenemos que identificar el objetivo en términos de administración de riesgo de liquidez. Y una vez definido esos objetivos, entonces podemos definir los eventos de riesgo de liquidez. Es decir, qué situación puede hacer que no se pueda cumplir ese objetivo de liquidez. En este caso, podemos agrupar esos eventos en dos grandes categorías: los eventos endógenos y los exógenos. En lo que respecta, cuando hablamos de endógenos, estamos hablando de internos o externos. Cuando hablamos de eventos internos, es decir, como ejemplo podría ser la mala gestión del riesgo o una mala decisión de inversión. Cuando hablamos de factores que generan riesgos, o sea, eventos de riesgos, exógenos podría ser, por ejemplo, una crisis financiera, no depende de la entidad, o una corrida de depósitos en el sistema financiero. Bueno, una forma de... Entonces ahora aquí presentamos los diferentes factores de riesgo que generan en este caso, repitiendo, ¿verdad?, el riesgo de liquidez. Tenemos acá discriminado unas cuantas, ¿verdad? O sea, primeramente tenemos la gestión inadecuada de activos y pasivos. Posteriormente vamos a ir viendo cada uno de estos. El excesivo otorgamiento del crédito, descalce de plazos y tasas. Cuando hablamos de descalce de plazos y tasas, hablamos de descalce de plazo y tasa de los activos y pasivos. La volatilidad de los recursos captados, o sea, de los depósitos, es decir, la posibilidad de que esos recursos sean más o menos retirados. En el caso de las cooperativas, hay un caso bien particular donde los aportes realizados por los socios puede ser retirado un previo aviso, ¿verdad? No es como una entidad financiera, el capital ya no se puede retirar. Concentración de captaciones. Después vienen las causas. Todos estos primeros
hasta el F, podemos llamar factores internos, ¿verdad? Después vienen los factores externos, como el riesgo de mercado y otros factores. Comenzamos entonces con el primer factor. Cuando hablamos de gestión inadecuada de activos y pasivos, estamos diciendo que hay una mala administración de los recursos, ya sea porque estamos obteniendo activos de mala calidad con una composición inadecuada y también financiados de una forma no adecuada. Cuando hablamos de mala calidad de activos, normalmente vemos que hay una falla en el proceso del crédito, ya sea en la colocación, en el seguimiento o en la cobranza. Cuando hablamos de mala composición del activo, nos estamos refiriendo que existe en la entidad una importante participación de los activos improductivos. Por ejemplo, sería el caso de activos fijos, cuentas a cobrar y otros activos. O que existe una excesiva concentración de la cartera de préstamos en el largo plazo. Aquí es importante, si es un banco comercial, sería un problema. Tal vez para un banco que trabaja con recursos de largo plazo también no sería un problema esto. Estructura financiera inadecuada. Esto implica que estamos financiando activos improductivos por ejemplo, con captaciones. Esto implica entonces una mala gestión de activos y pasivos. Ahora, lo importante acá es cuál sería la consecuencia de esta mala gestión de los activos y pasivos. Va a haber un retardo en la recuperación de activos. Va a haber una pérdida de rentabilidad por constitución de previsiones, ya que estamos financiando activos improductivos por fuentes, por ejemplo, depósitos, vamos a tener un aumento del costo del apalancamiento. Consecuentemente, estamos invirtiendo nuestros recursos en activos improductivos, vamos a incurrir en costo de oportunidad. Vamos a ver el segundo factor de riesgo, en este caso, el excesivo otorgamiento de crédito. ¿Qué implica eso? Básicamente implica concentración del activo en el largo plazo. O sea, siendo un banco comercial, estamos otorgando créditos de largo plazo. Y también puede implicar que estamos concentrándonos en pocos deudores o algunos sectores de la economía. ¿Cuáles serían los efectos de este excesivo otorgamiento? Lógicamente, cuando estamos dando crédito de largo plazo, vamos a tener un retardo en la recuperación de activos. Y por último, si estamos concentrando nuestros riesgos en algunos sectores de la economía, puede aparecer contingencias de pérdidas altas por la poca diversificación. El tercer factor sería el descalce de plazos y tasas. Este es el factor más conocido, más tradicional, ¿verdad? Consecuentemente, estamos hablando de descalce de tasas. O sea, hay una diferencia, es decir, si nosotros distribuimos nuestros activos y pasivos en diferentes bandas de tiempo y determinamos la diferencia que existe entre activos y pasivos, podemos encontrar que en algunas bandas existe descalce de plazos, de tasas. O sea, esto normalmente es lo que se llama riesgo de liquidez, pero este riesgo de tasa de interés. Pero este riesgo de tasa de interés puede llevar, ¿verdad? Nos puede conducir a un riesgo de liquidez. ¿Cuándo se produciría eso? Cuando necesitamos liquidar un activo para hacer frente
a un vencimiento. Consecuentemente, si liquidamos, entonces ahí vamos a tener problemas de, tenemos que vender, ¿verdad? Con un descuento significativo. Por otro lado, tenemos lo que en sí es lo que se llama riesgo de liquidez, o sea, descalce de plazo. Es decir, hay diferencia en el vencimiento de los activos y pasivos. O ¿en qué podría consistir esto? Es decir, estamos captando a 90 días y prestando a 180 o a un año de plazo. Estamos entonces con un descalce de plazo. Ahora, esto es una situación normal en los bancos comerciales y en las cooperativas, donde se captan a corto plazo y se prestan a largo plazo. Ahora, ¿por qué las entidades sobreviven a este problema? Ya que es una situación estructural, ¿verdad?, de todas las entidades financieras. Estas entidades sobreviven porque en su captación hay lo que se llama depósitos estables. O sea, una gran parte de los depósitos son retirados por los depositantes. Consecuentemente, esto se puede usar para dar créditos, ¿verdad? Y muchas veces este tipo de descalce de plazo también es solucionado por aportes de capital o muchas veces solicitando, ¿verdad?, el financiamiento de un banco de segundo piso que normalmente provee recursos de largo plazo. Esto sería el caso típico, ¿verdad?, de descalce de plazo y tal. Acá vemos que la cartera en promedio está siendo financiado en 36 meses. Tenemos depósitos en promedio a 90 días. Tenemos otras fuentes de financiamiento y tenemos el patrimonio neto. Y aquí tenemos lo que se llama activos improductivos. En este caso serían básicamente activos fijos. Ahora, ¿por qué la entidad sobrevive en esta situación? Simplemente por los depósitos estables y también con los recursos permanentes, en este caso que sería el patrimonio neto. Pero sabemos que en una entidad financiera el patrimonio neto en media no sobrepasa el 10% de las fuentes de recursos. O sea, gran parte de los recursos que se utiliza para financiar la cartera de préstamos vienen de los depósitos. Consecuentemente necesitamos que esos depósitos sean estables, o sea, que tengan una parte importante de esos saldos sean estables, o sea, que no se retiren. Y aquí ya surge ya a primera vista la necesidad de determinar la porción estable, la porción volátil de los depósitos. Estamos en cierta manera hablando que lo que vamos a ver después, ¿verdad?, de la volatilidad. Estamos hablando ya aquí, cuando hablamos de volatilidad de depósitos, estamos hablando de retiro de depósitos. Bueno, ¿cuáles serían los efectos del descalce de plazo? Consecuentemente, si hay, es decir, el sobrecosto en la tasa de captación, es decir, por el hecho de que ofrezco mayor tasa de interés para conseguir recursos más estables. Por otro lado, estamos hablando de muchas veces para poder hacer frente a este descalce, si no se tiene una buena información, si no se tiene un buen software de previsión, de pronósticos de disponibilidad, la única alternativa que tienen las entidades es de mantener un nivel elevado de disponible. Consecuentemente, como vimos, ¿verdad?, tiene un
elevado nivel de costo de oportunidad. Aquí es importante llevar en cuenta, ¿verdad? Ese costo de oportunidad. Muchas veces eso es negligenciado por las entidades y estas prefieren mantener un nivel elevado de disponible. Muchos de estos disponibles invertidos, ¿verdad?, en letras del Banco Central a una tasa muy baja, ¿verdad? Lo que se podría obtener aplicando, por ejemplo, a otras inversiones o a préstamos. Esto resulta de un inadecuado, ¿verdad?, de un inadecuado sistema de información. La única protección aquí es más dinero en caja. Consecuentemente, más costo de oportunidad. Bueno, consecuentemente ya estamos llegando, ¿verdad?, a la parte de la volatilidad de los recursos captados. Habíamos dicho, ¿verdad?, que los depósitos de ahorro, lo que nosotros dependemos para un banco comercial típico o una cooperativa de ahorro y crédito, depende básicamente de los recursos estables, los depósitos estables. Entonces existe una necesidad de determinar la volatilidad de los recursos captados, o sea, la variabilidad de los saldos ahorrados, o sea, de los qué parte permanece, qué parte es estable, qué parte va a salir. O sea, lo que va a salir sería los retiros máximos probables en una determinada fecha. Esto lógicamente implica, cuando hablamos de volatilidad, implica ya usar una medida, una herramienta, ¿verdad? En este caso, que se conoce como volatilidad, es sinónimo a desvío estándar. Ya tenemos que aplicar aquí la tecnología financiera para determinar la volatilidad. Siguiendo entonces, ¿cuáles serían los efectos de la volatilidad de los recursos captados? Como mencionábamos, ¿verdad?, si nuestros recursos son volátiles, entonces la única alternativa que tiene la entidad es mantener un nivel excesivo de disponible. Esto tiene un costo de oportunidad muy elevado. Consecuentemente, muchas veces esto va a implicar, ¿verdad?, para hacer frente a esto, ¿verdad?, y obtener recursos, depósitos más estables, pagar más tasa de interés. Y tenemos mucho dinero en caja, no podemos usar, ¿verdad?, esto por el problema de la volatilidad de los recursos captados, ¿verdad? Entonces hay pérdida de oportunidad de negocio. Bueno, este factor de riesgo es típico de las cooperativas, o sea, la libre adhesión y retiro de aportes. Esto hace que, a diferencia de los recursos propios de una sociedad anónima, los aportes de los socios muchas veces tienen una alta volatilidad. Y eso lógicamente, muchas veces inclusive hay conflicto con las normas internacionales de información financiera que en principio, como estos recursos salen, ¿verdad?, se le quiere asimilar a una deuda, ¿verdad? Consecuentemente, la posición financiera de las cooperativas no sería muy buena en términos de apalancamiento. Pero sabemos que en cada país la parte de retiros, en realidad existe una libre adhesión y retiro, pero normalmente ese retiro es sistemático, ¿verdad? No se hace de una vez. Hay reglamentos que obligan a las entidades y a los socios a seguir un padrón, ¿verdad?, sistemático. Es decir, si él aportó esos recursos en X años, también el retiro se hace
ese mismo padrón, ¿verdad? No es ese que se retira de una vez. Pues aquí hay un problema, ¿verdad? Con las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles serán sus efectos? Lógicamente, estos aportes, hay un sobrecosto por nuevo apalancamiento, ya que se retira y uno tiene que sustituir, ¿verdad? Por depósitos, costo de oportunidad de negocio, salen los aportes y muchas veces puede hacer que se dificulte cumplir con el capital mínimo exigido, principalmente cuando en el país se sigue los principios de Basilea. Bueno, el otro, el otro factor de riesgo, o el otro factor de riesgo sería la concentración de captaciones. Esto, aún estamos dentro de los factores internos, ¿verdad? Y esta concentración de captaciones normalmente es medido por el indicador que se llama Erfindal. Esto sería la medida más sofisticada para medir la concentración, u otro lo más simple sería directamente obtener el saldo de los 20 mayores depositantes y comparar con el total de depósitos. Ahí también tendríamos es decir cuán concentrado está la parte de captación. Aquí es el señor doctor Google, yo le llamo, ¿verdad? Tiene que entrar a pesquisar ahí y ver, ¿verdad? Eh, lo que sería el indicador de Erfindal. Nosotros en sesiones posteriores vamos a analizar esto. Bueno, efectos. Sería sobre costos de apalancamiento, en este caso, cuando está muy concentrado las captaciones, uno tiene dificultad para negociar con los depositantes. Eso es la parte más negativa, ¿verdad? Entonces, muchas veces tendríamos que aceptar, ¿verdad? Lo que está pidiendo, en este caso, el depositante, por el hecho de que estamos dependiendo, ¿verdad? De poco, ¿verdad? Está muy concentrado en nuestra captación. Y esto normalmente en muchos países, ¿verdad? Es el motivo de quiebra, ¿verdad? Donde un gran depositante en un determinado momento, ¿verdad? Se retira de la entidad, pasa sus recursos a otra, entonces eso hace que principalmente para las pequeñas entidades, ¿verdad? Las entidades, principalmente para las financieras. Las financieras, acá por ejemplo en Paraguay, ellos son, es como si son pequeños bancos. Ellos pueden captar dando depósitos de ahorros, emitir certificados de depósito, otorgar préstamos, inversiones. Lo único que uno puede hacer es comercio exterior. Y normalmente se le requiere una menor aporte en términos de capital con respecto a los bancos, casi el 50% menos. Y este tipo de entidades está muy supeditado, ¿verdad? Al retiro al retiro de un determinado depositante que se considera grande. Normalmente ese depositante es al mismo tiempo accionista, ¿verdad? Y en un determinado momento él vende su participación y se retira, ¿verdad? Y hace que esa entidad tenga problemas de liquidez, inclusive muchos van a la quiebra. Aquí en Paraguay por lo menos yo tengo información, yo tengo ahí experiencia, ¿verdad? De al menos 5 o 6 entidades que quebraron por este problema. Bueno, ahora vamos a entrar a los factores exógenos. Sería lo que no dependen de la entidad, como por ejemplo aumentos de la tasa de interés, el deterioro de sectores económicos donde la entidad financiera está trabajando, liquidación de empresa donde trabajan los clientes, rumores, pánico financiero, pérdida de confianza, ¿verdad? Esto puede ser muy típico, por ejemplo, en el caso del Perú, por ejemplo, en la parte de empresas de minería, ¿verdad?
el caso paraguayo tenemos muchas empresas que se localizan en en una determinada ciudad y donde trabajan, ¿verdad? Gran parte de los pobladores de esa ciudad. Entonces, si a la empresa le va mal también a esos pobladores y consecuentemente los bancos que trabajan en esa ciudad van a tener problemas de recuperación. ¿Sí? Ese problema de recuperación, dependiendo del impacto de esa cartera, de la concentración de la cartera, puede tener un impacto negativo en la liquidez. Bueno, comenzamos entonces con que sería, este es el riesgo, es la la primera definición que nosotros dimos sobre el riesgo de liquidez es lo que se le llama riesgo de liquidez de fondeo. Ahora, cuando hablamos de riesgo de liquidez de mercado, estamos hablando de la posibilidad de la imposibilidad que un determinado activo que tiene la entidad de poder salir de esa posición sin afectar, lógicamente, el precio. Otros factores, también, pues para terminar esto, tenemos la mala calidad de la información. Normalmente habíamos dicho, ¿verdad? La única forma de hacer frente a esto es manteniendo un elevado nivel de disponibilidades, que es una situación que se observa acá en los países latinoamericanos, principalmente aquí en nuestro país. ¿Verdad? Hay entidades financieras por el hecho de no tener un buen sistema de información en cuanto a la administración de liquidez. La alternativa que tiene es mantener un volumen elevado de disponibilidades. Esas disponibilidades normalmente están aplicados en términos de letras del Banco Central. Lógicamente, el rendimiento no está muy relacionado con con los préstamos. El riesgo operacional en sí, ¿verdad? Errores, tanto en sistemas, personas. Y por último, el riesgo legal. Esto es muy importante en la parte referente a la parte de préstamos, ¿verdad? Entonces hay que atenderlo bien en la parte de los papeles, ¿verdad? En cuanto cuando se desembolsan los préstamos de que estén firmados por las personas que pueden comprometer a la entidad legalmente. Bueno, con esto entonces nosotros vamos a terminar esta parte, esta lección, para ya pasar posteriormente a la parte de lo que se llama herramientas.